Hola amigos, bienvenidos, soy Mr. Bison y bueno, hoy estamos en la cuenta de Mr. Bison V2 porque lo que voy a hablar es sobre las 4 cartas más usadas de cada tipo, y con esto de cada tipo me refiero a las 4 cartas comunes más usadas, a las 4 cartas raras más usadas, a las 4 cartas épicas más usadas y obviamente también a las 4 cartas legendarias más usadas. Esto se refiere completamente al meta actual, o sea, a la fecha que está siendo grabado este video, que está siendo grabado al domingo 15 de enero, capaz ustedes lo van a estar viendo el lunes 16, pero bueno, esto está grabado el domingo 15. Además quiero decirles que si ustedes van a estar viendo el video un poco después, puede ser que haya nuevas cartas que hayan implementado en la meta o cualquier cosa, por lo cual puede ser que alguna de estas cartas ya no esté en el puesto que está, o quizás ya no esté en ningún puesto. Vamos a empezar primero con las cartas comunes, las voy a nombrar obviamente por el orden de las cartas más usadas a las menos usadas. Ustedes, si quieren comprobar si alguna de estas cartas efectivamente tiene que estar en este puesto, lo que pueden hacer es mirar los mazos de las personas, pueden mirar los mazos de las personas contra las personas que juegan, también pueden ver los jugadores top, los mazos que usan. Por ejemplo, podemos ver el jugador Pompeyo, que es el jugador que está top 1 en este momento, y podemos ver sus cartas, las cartas que él usa, podemos ver sus cartas épicas, raras y comunes, y pueden sacar una conclusión de que todo lo que estoy diciendo en este video va a ser completamente real. Así que bueno, vamos a empezar con las cartas comunes, y en primer puesto en cartas comunes tenemos a la descarga, una carta que es una carta muy barata. Es muy útil tanto para defender como para atacar, sobre todo para defender. Podemos resetear a muchas tropas como Chispitas, el Príncipe y bueno, quizás alguna que otra. También podemos matar tropas como ejército de esqueletos, duendes, quizás en algunas ocasiones algunos esbirros. Y también podemos usarla para atacar como para resetear alguna torre y hacer que nuestras tropas le puedan pegar un golpe más a su torre, lo cual puede llegar a ser bastante útil en muchas ocasiones. La segunda carta más usada son los bárbaros de élite, una carta que al principio, cuando salió la carta, no era tan querida, pero después de un rework que le hicieron, un buff se puede decir, porque lo que hicieron fue mejorar la carta, no cambiarla. Y bueno, es una carta que está implementada en casi todos los mazos, una carta muy rápida, muy fuerte, sirve tanto para defender como para atacar, y además es muy buena carta. Y bueno, la siguiente carta, la tercera carta, pasaría a ser el Espíritu de Hielo, una carta que, bueno, se suele ver en unos cuantos mazos, una carta que tiene poquita vida, pero que tiene un poquito más de vida que los espíritus de fuego, sirve muy bien para defender y para atacar. Yo la uso más que nada para defender, pero si puedo atacar con la carta para congelar la torre de arqueras o del rey, me sirve bastante también, y es una carta que combinada con la descarga va muy bien. Y la última carta común más usada pasarían a ser los esbirros, serían los esbirros de 3, que bueno, es una carta bastante barata que ayuda a defender muy bien de muchísimas cartas, pero tiene una desventaja, que es que muere muy fácil. En algunas ocasiones puede llegar a morir con una descarga si es que tenés los esbirros bajo de nivel o el enemigo tiene la descarga a buen nivel, pero puede morir con unas flechas, con una bola de fuego o con ataques de alguna tropa, que bueno, de alguna manera siempre va a morir, pero es una carta que sigue siendo muy útil. Y como pueden ver, este es mi mazo principal, y las 4 cartas comunes más usadas yo las estoy llevando porque me resultan muy buenas. Y bueno, pasaríamos con las cartas raras, y en primer lugar tendríamos al Golem de Hielo. Vamos a buscar las cartas, vamos a ordenar esto por calidad, perfecto, y vamos a ver dónde tenemos el Golem de Hielo. A ver, Golem de Hielo, perfecto, la primera carta rara no la había visto. Y bueno, es una carta muy barata que sirve muy bien para defender, y combinada con el Espíritu de Hielo o la descarga funciona muy bien también. Es una carta que sirve mucho porque ralentiza cuando explota, y bueno, eso hace que sea bastante utilizada para defender. Además se suele utilizar para distraer las tropas y que vayan por el otro camino, ya que si sabes tirarlas puedes hacer que las tropas del enemigo cambien de carril, se puede decir, lo cual es algo muy útil. En segundo lugar tenemos a la bola de fuego, una carta que también estoy llevando. Es una carta que últimamente se está usando muchísimo, una carta que por 4 elixir hace mucho daño, te puede ayudar a ganar partidas en muchas ocasiones, puedes matar tropas, y bueno, es un hechizo que siempre hay que llevar un hechizo, y es una carta que a mi punto de vista es de las mejores. En tercer lugar tendríamos al horno, una carta que yo no suelo utilizar porque la tengo un poco baja de nivel, pero sí que me parece muy útil. Es una carta que si vos podés hacer que tus hornos lleguen a la torre del enemigo, es
es una carta que pasa a ser muy útil, ya que los espíritus, de a poquito van dañando la torre del enemigo. Además, los espíritus sirven muy bien para defender de unidades que van en grupos, por ejemplo, ejército de esqueletos, duendes, arqueras, bárbaros y un montón de otras cosas como horda de esbirros y esbirros comunes. Es una carta que a mi punto de vista sirve mucho, además porque también es una estructura y siempre tener una estructura en el mazo es muy útil. Y en el último lugar de las cartas raras tendríamos al Megasbirro, una carta que al principio fue bastante utilizada, pero ahora con los esbirros de 3 que se empezaron a utilizar un poquito más no se suele ver tanto. Es una carta muy fuerte, que es un poquito lenta, pero que tiene bastante daño y bueno, resiste unos cuantos golpes, por lo cual lo hace una bastante buena carta. En primer lugar de las cartas épicas tendríamos al Ejército de Esqueletos, una carta que bueno, se suele utilizar muchísimo porque desde que le bajaron el coste de elixir a 3 se suele utilizar bastante, sirve muy bien para distraer, para defender, como se puede decir, como para atacar, sobre todo para defender, se puede ver en algún caso para atacar, pero son muy contados esos casos y hay que tener mucha suerte para que un ejército de esqueletos llegue a la torre, así que más que nada se usa para defender y es una carta en la cual no hay mucho que decir porque es una carta muy útil. En segundo lugar de las cartas épicas tendríamos al Lanzarrocas, una carta que tiene bastante vida, tiene el efecto de que la bola que tira retrocede a las tropas, lo cual lo hace muy útil y además sirve muy bien para hacerle counter a casi todas las cartas terrestres, lo cual es muy útil. El único defecto de esta carta es que si no la acompañamos con una carta aérea y nos tiran una carta aérea, es muy probable que muera muy fácil. En tercer lugar de las cartas épicas tendríamos el Hechizo de Hielo, una carta que yo no suelo utilizar, pero que se usa mucho para atacar últimamente, se suele acompañar del cementerio en algunas ocasiones, se puede acompañar del montapuerco y bueno, es una carta que a mi punto de vista, si sabes utilizarla, es una carta muy fuerte. Además hay que considerar que la duración del hielo puede durar como hasta 5 segundos y medio, lo cual es bastante. Y en último lugar de las cartas épicas tendríamos al Globo, una carta que bueno, saca muchísima vida cuando llega a la torre, cuando tira su bomba, pero también tiene bastante daño en la bomba que tira cuando muere, la cual es una bomba que no tiene tanto daño como la bomba que tira cuando está atacando, pero sí que tiene bastante daño y es una carta que a mi punto de vista debe ser de las cartas aéreas más fuertes. Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar a nombrar las cartas legendarias más fuertes y en primer lugar tenemos al Cementerio, una carta bueno, que al principio no me gustaba tanto, se empezó a utilizar muchísimo, una carta que acompañada con el Hechizo de Hielo, con un minero, con un montapuercos, con un gigante, es una carta que va muy bien y es una carta que hace muchísimo daño, te puede tirar la torre con un simple ataque, lo cual hay que tener mucho cuidado con esta carta. En segundo lugar tenemos al Tronco, una carta que cuando salió y por meses nadie la quiso, le hicieron unos pequeños cambios de a poquito y fue una de las cartas más utilizadas, sigue siendo de las cartas más utilizadas y es una carta que por 2 de elixir sirve muchísimo, tiene mucho daño comparado con su coste de elixir, tiene bastante rango y además tiene la ventaja de que vos la tirás y es muy rápida cuando la tirás, así que es una carta terrestre que ayuda a defender de cartas terrestres, que debe ser de las cartas de hechizo más fuertes dentro del juego. Pasamos con la tercera carta, que es la Princesa, una carta que bueno, en esta cuenta no la tengo desbloqueada, pero fue de las 2 primeras cartas legendarias dentro del juego con el mago hielo, una carta que a mí me gusta mucho, tiene daño en área, mucho rango, la única desventaja de la Princesa es que tiene poquita vida y muere muy rápido. Y en último lugar tenemos al Sabueso, una carta que es como un golem aéreo a mi punto de vista, cuesta 7 de elixir, es una carta que es muy lenta, tiene mucha vida, pero cuando llega a la torre y bueno, si hacemos que llegue a la torre el enemigo y explota el sabueso, tira los sabuesitos, que es ahí donde está el punto del sabueso. Los sabuesitos son el fuerte, se puede decir, ya que los sabuesitos causan muchísimo daño. Si los llegamos a combinar con un hechizo de hielo como lo vimos anteriormente, con una descarga o con alguna otra tropa, podríamos llegarle a tirar una torre al enemigo, lo cual sería bastante fuerte y nos ayudaría muchísimo. Es más, yo tengo un mazo con el sabueso en otra cuenta que ya mismo se los voy a mostrar, primero voy a donar acá y bueno, les voy a mostrar mi mazo con el sabueso en esta cuenta, lo pueden ver acá. Estoy utilizando ejército de esqueletos, estoy utilizando sabueso, golem de hielo, esbirros, bola de fuego y descarga, que son cartas muy utilizadas como pudimos ver. Y bueno, también estoy utilizando la torre infierno y las arqueras, que son 2 cartas que no son de las más utilizadas, pero sí que me gustan muchísimo. Así que ahora, antes de terminar el video, lo que voy a hacer es mandar unos saludos. Recuerden que si quieren su saludo lo pueden pedir abajo en los comentarios, si no cada tanto saludo a la gente que me sigue tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube, que son mis redes que están abajo en la descripción. Esta vez voy a mandar saludos a la gente que me lo ha pedido por los comentarios, ya que tengo muchísimas personas para saludar ahí y obviamente no voy a poder saludarlas todas en este video.
Así que si todavía no los saludé o no los voy a saludar en este video, no sean impacientes porque tarde o temprano los voy a saludar. Un saludo para Agus Menayed, para Rancor el mismo, para Máximo Herrera, para Jesús Órdenes, para Fede Molina, para Hakuna Matata y para Buster Wall. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y adiós. Hola amigos, bienvenidos, soy Mr. Bison y bueno, hoy estamos en la cuenta de Mr. Bison V2 porque lo que voy a hablar es sobre las 4 cartas más usadas de cada tipo, y con esto de cada tipo me refiero a las 4 cartas comunes más usadas, a las 4 cartas raras más usadas, a las 4 cartas épicas más usadas y obviamente también a las 4 cartas legendarias más usadas. Esto se refiere completamente al meta actual, o sea, a la fecha que está siendo grabado este video, que está siendo grabado al domingo 15 de enero, capaz ustedes lo van a estar viendo el lunes 16, pero bueno, esto está grabado el domingo 15. Además quiero decirles que si ustedes van a estar viendo el video un poco después, puede ser que haya nuevas cartas que hayan implementado en la meta o cualquier cosa, por lo cual puede ser que alguna de estas cartas ya no esté en el puesto que está o quizás ya no esté en ningún puesto. Vamos a empezar primero con las cartas comunes, las voy a nombrar obviamente por el orden de las cartas más usadas a las menos usadas. Ustedes si quieren comprobar si alguna de estas cartas efectivamente tiene que estar en este puesto, lo que pueden hacer es mirar los mazos de las personas, pueden mirar los mazos de las personas contra las personas que juegan, también pueden ver los jugadores top, los mazos que usan. Por ejemplo, podemos ver el jugador Pompeyo, que es el jugador que está top 1 en este momento, y podemos ver sus cartas, las cartas que él usa, podemos ver sus cartas épicas, raras y comunes, y pueden sacar una conclusión de que todo lo que estoy diciendo en este video va a ser completamente real. Así que bueno, vamos a empezar con las cartas comunes, y en primer puesto en cartas comunes tenemos a la descarga, una carta que es una carta más, hay que considerar que la duración del hielo puede durar como hasta 5 segundos y medio, lo cual es bastante. Y en último lugar de las cartas épicas tendríamos al globo, una carta que, bueno, saca muchísima vida cuando llega a la torre, cuando tira su bomba, pero también tiene bastante daño en la bomba que tira cuando muere, la cual es una bomba que no tiene tanto daño como la bomba que tira cuando está atacando, pero sí que tiene bastante daño, y es una carta que a mi punto de vista debe ser de las cartas aéreas más fuertes. Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar a nombrar las cartas legendarias más fuertes, y en primer lugar tenemos al cementerio, una carta, bueno, que al principio no me gustaba tanto, se empezó a utilizar muchísimo, una carta que acompañada con el hechizo de hielo, con un minero, con un montapuercos, con un gigante, es una carta que va muy bien y es una carta que hace muchísimo daño, te puede tirar la torre con un simple ataque, lo cual hay que tener mucho cuidado con esta carta. En segundo lugar tenemos al tronco, una carta que cuando salió y por meses nadie la quiso, le hicieron unos pequeños cambios de a poquito y fue una de las cartas más utilizadas, sigue siendo de las cartas más utilizadas, y es una carta que por 2 de elixir sirve muchísimo, tiene mucho daño comparado con su coste de elixir, tiene bastante rango y además tiene la ventaja de que vos la tirás y es muy rápida cuando la tirás, así que es una carta terrestre que ayuda a defender de cartas terrestres, que debe ser de las cartas de hechizos más fuertes dentro del juego. Pasamos con la tercera carta, que es la princesa, una carta que bueno, en esta cuenta no la tengo desbloqueada, pero fue de las 2 primeras cartas legendarias dentro del juego con el mago hielo, una carta que a mí me gusta mucho, tiene daño en área, mucho rango, la única muy barata. Es muy útil tanto para defender como para atacar, sobre todo para defender. Podemos resetear a muchas tropas como Chispitas, el Príncipe y bueno, quizás alguna que otra. También podemos matar tropas como ejército de esqueletos, duendes, quizás en algunas ocasiones algunos esbirros. Y también podemos usarla para atacar como para resetear alguna torre y hacer que nuestras tropas le puedan pegar un golpe más a su torre, lo cual puede llegar a ser bastante útil en muchas ocasiones. La segunda carta más usada son los bárbaros de élite, una carta que al principio cuando salió la carta no era tan querida, pero después de un rework que le hicieron, un buff se puede decir, porque lo que hicieron fue mejorar la carta, no cambiarla, y bueno, es una carta que está implementada en casi todos los mazos, una carta muy rápida, muy fuerte, sirve tanto para defender como para atacar, y además es muy buena carta.
Y bueno, la siguiente carta, la tercera carta, pasaría a ser el espíritu de hielo. Una carta que, bueno, se suele ver en unos cuantos mazos. Una carta que tiene poquita vida, pero que tiene un poquito más de vida que los espíritus de fuego. Sirve muy bien para defender y para atacar. Yo la uso más que nada para defender, pero si puedo atacar con la carta para congelar la torre de arqueras o del rey, me sirve bastante también. Y es una carta que combinada con la descarga va muy bien. Y la última carta común más usada pasarían a ser los esbirros. Serían los esbirros de 3, que bueno, es una carta bastante barata que ayuda a defender muy bien de muchísimas cartas, pero tiene una desventaja, que es que muere muy fácil. En algunas ocasiones puede llegar a morir con una descarga si es que tenés los esbirros bajo de nivel o el enemigo tiene la descarga a buen nivel, pero puede morir con unas flechas, con una bola de fuego y un montón de otras cosas como horda de esbirros y esbirros comunes. Es una carta que a mi punto de vista sirve mucho, además porque también es una estructura y siempre tener una estructura en el mazo es muy útil. Y en el último lugar de las cartas raras tendríamos al Megasbirro, una carta que al principio fue bastante utilizada, pero ahora con los esbirros de 3 que se empezaron a utilizar un poquito más, no se suele ver tanto. Es una carta muy fuerte, que es un poquito lenta, pero que tiene bastante daño y bueno, resiste unos cuantos golpes, por lo cual lo hace una bastante buena carta. En primer lugar de las cartas épicas tendríamos al Ejército de Esqueletos, una carta que bueno, se suele utilizar muchísimo porque desde que le bajaron el coste de elixir a 3 se suele utilizar bastante, sirve muy bien para distraer, para defender, como se puede decir, como para atacar, sobre todo para defender. Se puede ver en algún caso para atacar, pero son muy contados esos casos y hay que tener mucha suerte para que un ejército de esqueletos llegue a la torre. Así que más que nada se usa para defender y es una carta en la cual no hay mucho que decir porque es una carta muy útil. En segundo lugar de las cartas épicas tendríamos al Lanzarrocas, una carta que tiene bastante vida, tiene el efecto de que la bola que tira retrocede a las tropas, lo cual lo hace muy útil y además sirve muy bien para hacerle counter a casi todas las cartas terrestres, lo cual es muy útil. El único defecto de esta carta es que si no la acompañamos con una carta aérea y nos tiran una carta aérea, es muy probable que muera muy fácil. En tercer lugar de las cartas épicas tendríamos el hechizo de hielo, una carta que yo no suelo utilizar, pero que se usa mucho para atacar últimamente. Se suele acompañar del cementerio en algunas ocasiones, se puede acompañar del montapuerco y bueno, es una carta que a mi punto de vista, si sabes utilizarla, es una carta muy fuerte. Además, ataques de alguna tropa que bueno, de alguna manera siempre va a morir, pero es una carta que sigue siendo muy útil. Y como pueden ver, este es mi mazo principal y las 4 cartas comunes más usadas yo las estoy llevando porque me resultan muy buenas. Y bueno, pasaríamos con las cartas raras y en primer lugar tendríamos al Golem de Hielo. Vamos a buscar las cartas, vamos a ordenar esto por calidad, perfecto. Y vamos a ver dónde tenemos el Golem de Hielo. A ver, Golem de Hielo, perfecto. La primera carta rara no la había visto. Y bueno, es una carta muy barata que sirve muy bien para defender y combinada con el espíritu de hielo o la descarga funciona muy bien también. Es una carta que sirve mucho porque ralentiza cuando explota y bueno, eso hace que sea bastante utilizada para defender. Además se suele utilizar para distraer las tropas y que vayan por el otro camino, ya que si sabes tirarlas puedes hacer que las tropas del enemigo cambien de carril, se puede decir, lo cual es algo muy útil. En segundo lugar tenemos a la bola de fuego, una carta que también estoy llevando. Es una carta que últimamente se está usando muchísimo, una carta que por 4 elixir hace mucho daño, te puede ayudar a ganar partidas en muchas ocasiones, puedes matar tropas y bueno, es un hechizo que siempre hay que llevar un hechizo y es una carta que a mi punto de vista es de las mejores. En tercer lugar tendríamos al horno, una carta que yo no suelo utilizar porque la tengo un poco baja de nivel, pero sí que me parece muy útil. Es una carta que si vos puedes hacer que tus hornos lleguen a la torre del enemigo, es una carta que pasa a ser muy útil, ya que los espíritus, perdón, de a poquito van dañando la torre del enemigo. Además, los espíritus sirven muy bien para defender de unidades que van en grupos, por ejemplo, ejército de esqueletos, duendes, arqueras, bárbaros.